Ok, entonces muy buenos días y bienvenidos a esta clase de electrodinámica 1. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver dos cosas, ¿no es cierto? Lo que son, de manera general, ondas en medios conductores, ¿sí? Y, y dispersión en medios dieléctricos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si el título está mal. Entonces vamos a ver lo que son básicamente algunos fenómenos que suceden en conductores. ¿Sí? Y en particular, ¿no es cierto? Vamos a ver otro fenómeno que sucede en procesos de dispersión y vamos a relacionar ambos, ¿no? Lo que sucede en conductores y en procesos de dispersión en medios dieléctricos, ¿ya? Revisé algunos de los trabajos que habían hecho en el día viernes y realmente están bastante incompletos, ¿sí? Y les venía a dar algunas ideas para que continúen porque es parte de la evaluación, ¿no? Va a ser parte de la evaluación bimestral, ¿ya? Ejercicio más de la prueba, digamos, aparte al menos, ¿no? Entonces, la idea aquí es que realmente, ¿no es cierto? Ustedes tienen, por ejemplo, dos medios dieléctricos o tres medios dieléctricos, ¿no? Entonces, estábamos suponiendo nosotros que, por ejemplo, tenemos una onda incidente, aquí tenemos un medio con un cierto ancho y aquí tenemos otro medio, ¿no? Que en principio podría ser diferente del primero o podría ser otro cualquiera, ¿no? De manera general sería así, ¿no? Entonces tenemos tres dieléctricos, teníamos la onda incidente y aquí teníamos dos fronteras, ¿sí? Entonces, en esta frontera, naturalmente, que tiene que formarse una onda reflejada, pero en esta zona de color azul que tiene dos fronteras, tienen una frontera aquí, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la onda incidente va a generar una onda transmitida que cuando llegue acá a la frontera de color negro, se van a generar dos ondas y una de ellas va a ser una onda reflejada. Sí, y esta onda reflejada que va a venir hacia la izquierda, cuando venga sobre la frontera de acá, igual va a generar dos ondas. Sí, y va a generar, por ejemplo, en esta frontera una onda reflejada. Eso quiere decir que en este medio de aquí lo que vamos a tener son muchas reflexiones, sí, y al final se debería formar una onda que va a ser la superposición de todas las ondas transmitidas y reflejadas en esta frontera de color azul y en esta frontera de color negro. Ya, y entonces, ¿no? Cuando la superposición la podríamos llamar una onda K más y una onda K menos. Sí, entonces vi un intento en el cual, ¿no es cierto?, tenían una onda incidente y de la onda incidente querían sacar, por ejemplo, la primera transmisión y de ahí, ¿no es cierto?, continuar haciendo y sacar, por ejemplo, eh, la primera reflexión aquí, la primera reflexión acá y sumar las ondas, ¿no? Entonces eso, como es una serie infinita aquí, como aquí tenemos infinito número eh, de reflexiones, eso digamos que va a ser una serie infinita que va a ser difícil de calcular. Entonces lo más conveniente es suponer aquí simplemente dos ondas, ¿no? Una onda que viaja hacia la derecha, que representa todas las ondas reflejadas y transmitidas que viajan hacia la derecha en este medio de color azul y otra onda que viaja hacia la izquierda. ¿Sí? Finalmente, no. Las ondas superpuestas aquí que logren atravesar la frontera de color negro generarán una onda transmitida al medio 2. ¿Sí? Entonces, en principio nosotros o ustedes debían haber resuelto el problema que está aquí, ¿ya? Yo les voy a presentar una forma matemática más simple de hacerlo. Y entonces, ¿no? Matemáticamente yo podría decir, voy a suponer que tengo una frontera entre dos medios, ¿sí? Y de manera general, ¿no es cierto? Voy a suponer que tengo dos ondas incidentes, una que viene desde la izquierda y otra que viene desde la derecha, desde el medio 2. Y aquí, ¿no es cierto? Tengo dos ondas que salen, ¿sí?
que de manera general, ¿no es cierto?, va a ser la superposición de una onda reflejada que viene desde el medio 1, más, ¿no es cierto?, aquí va a haber una onda que va a ser la onda transmitida que viene desde el medio 2. Entonces, esta onda K1R representa las ondas salientes que van a ser, ¿no?, la superposición de la onda reflejada del medio 1 y de la onda transmitida del medio 2. Lo mismo, ¿no? La de acá, K2R, representa dos ondas, ¿no? La onda reflejada desde el medio 2 y la onda transmitida desde el medio 1. Ya, entonces estas dos de aquí, ¿no es cierto?, van a ser la superposición de las reflejadas y transmitidas correspondientes, ¿ya? Y entonces yo podría plantear aquí simplemente, ¿no?, que yo voy a tener así, ¿no es cierto? Voy a tener una onda incidente, ¿ya? Desde el medio 1 voy a tener una onda incidente desde el medio 2. Sí, igual, ¿no es cierto? Voy a tener una onda que sale desde el medio 1 y otra onda que sale desde el medio 2, que de manera general, ¿no? Como les digo, las dos de aquí son la onda reflejada y transmitida, ¿no? Y entonces yo podría plantear las ecuaciones y decir, ¿no es cierto? Y decir, ¿ya? Y decir entonces, las ondas salientes, ¿sí?, que van a ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta onda 1 tiene realmente dos partes, ¿no es cierto? Tiene una parte que tiene que ver con la onda incidente 1, que tiene que ver con una reflexión, ¿ya? Y sumada, ¿no es cierto?, a otra onda que tiene que ver con la onda incidente 2, que para la onda incidente 2, esta onda K1R representa una onda transmitida. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que aquí yo podría poner diferentes coeficientes que tengan que ver con la reflexión de la onda 1 y con la transmisión de la onda 2. ¿Ya? Y lo mismo para la onda E2R, ¿no es cierto? Va a ser una que tenga que ver con la transmisión, ¿sí?, con respecto de la onda 1, esta de aquí, ¿no es cierto? La K2R con respecto de la onda 1 tiene que ver con eh, una transmisión, y esta, ¿no es cierto? Y esta mismo de aquí, la K2R con respecto de la K2I, tiene que ver con una reflexión. Y entonces yo podría construir aquí una matriz en una cierta frontera que se encuentra en cualquier posición A, por ejemplo. Y aquí yo tendría entonces que vamos a tener, ¿no es cierto?, una relación entre las ondas incidentes, que se supone que yo conozco, y las ondas reflejadas y transmitidas, que son estas que yo no conozco. Y entonces yo podría construir esta matriz que está aquí, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, los coeficientes que están aquí simplemente yo los puedo sacar aplicando las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no?, se tienen que dar que las componentes tangenciales en el medio 1 y en el medio 2 tienen que ser iguales. Las componentes normales me dan 0 igual a 0, ¿no? Porque aquí los campos eléctricos de manera general van a ser eh, tangenciales a la frontera porque la incidencia es normal. Y entonces, ¿no es cierto?, nosotros podríamos tener, por ejemplo, la primera condición de frontera, que va a ser esta. Sí, por otro lado, nosotros podríamos sacar de la segunda ecuación, bueno, de la cuarta ecuación de Maxwell para nosotros, sí, la otra condición de frontera, ¿no? Si suponemos que aquí es un medio dieléctrico, no hay corriente libre, ¿ya? Y el aporte de la corriente de desplazamiento se hace cero finalmente, y entonces lo que nos da es esta condición, ¿no es cierto?, que se puede escribir como las componentes tangenciales de B sobre la permeabilidad de cada medio, ¿no? Sí, y entonces recordando a lo que es igual lo que vimos la clase anterior, ¿no es cierto?, la relación entre el campo magnético B y el campo eléctrico E a través del índice de refracción del medio sobre la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí?
nosotros podríamos construir estas ecuaciones. Nada más que las ecuaciones que están aquí están evaluadas en una frontera, ¿no? Que ya no es x igual a 0, sino que la frontera está en A. Entonces, de aquí vienen estas fases, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo podría resolver esto de aquí, resolver, ¿no es cierto? Las dos ecuaciones y encontrar simplemente, por ejemplo, los coeficientes de aquí, ya, los R1, ¿no es cierto? T1, sí, donde los coeficientes que están aquí, sí, voy a poner acá, ¿no es cierto? Los coeficientes que están aquí, sí, simplemente se relacionan, ¿no? Con el campo reflejado y, sí, versus, pongámosle, LM. ¿Sí? Y estos se relacionan entonces con el campo reflejado sub L y el campo incidente sub M, ¿no? Sí, igual estos T, ¿no es cierto? Estos TLM se relacionan con el campo eléctrico transmitido sobre el campo eléctrico incidente M-ésimo, ¿no? Ya representarían esos coeficientes, ¿sí? Y entonces yo podría tener una relación que me dice, por ejemplo, eh, que me dice, por ejemplo, cómo es que cómo es que se relacionan las ondas incidentes y reflejadas, ¿no es cierto?, sobre la frontera que tenemos allí. ¿Ya? Ahora, nosotros estaríamos manejando un problema como el que está aquí, que tiene dos fronteras. Sí, y entonces yo podría suponer, ¿no es cierto?, que la una frontera está en cero y la otra frontera está en D. Y obviamente tengo dos fronteras con dos medios diferentes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el vacío, un medio 1, y la otra frontera de color negro es eh, eh, el medio 1, ¿cierto? Con índice de refracción n sub 1 y el medio 2 con índice de refracción n sub 2. Y entonces yo podría plantear y decir, ¿no es cierto? Yo tengo un problema como el que está aquí, ¿sí? Y de manera general, ¿no? Yo voy a tener una onda, por ejemplo, incidente, ¿sí? Sí, que viaja hacia la derecha, ¿ya? Y yo tengo una onda reflejada, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, que viaja hacia la izquierda. Y entonces los coeficientes D y sub I van a representar la dirección en la que se mueven las ondas en cada medio. Sí, entonces aquí tengo las ondas del medio 1, las ondas del medio 2 y las ondas del medio 3. Y aquí yo voy a suponer que tengo dos ondas incidentes que generan las ondas que se ven aquí. Y entonces yo voy a suponer, ¿no es cierto?, que las ondas que yo conozco son justamente las dos que están acá. Una onda incidente desde el medio 1 y una onda incidente desde el medio E3. Y estas de aquí son las que generan las otras ondas que se ven allí. Y entonces, ¿no es cierto?, yo podría decir, cuando considero la frontera 1, 2, sí, entonces si yo supongo, por ejemplo, ¿no es cierto?, y yo digo, supongamos, ¿no es cierto?, supongamos, entonces, ¿no?, que yo tengo una onda incidente de aquí, ¿no es cierto? Y esta onda incidente de por aquí y esta onda incidente de acá, ¿sí? Sobre este medio 2 van a representar la onda incidente aquí y la onda incidente acá, ¿sí? Entonces, ¿no? Si yo considero un medio 1, 2 y dos ondas incidentes, yo simplemente voy a tener un problema idéntico entre el medio 1 y el medio 2, ¿sí? Donde la onda incidente desde el medio 1 es la onda que viaja
hacia la derecha y desde el medio 2 es la onda que viaja hacia la izquierda. ¿Ya? Y entonces yo podría tener una relación y decir, para esas dos ondas, ¿sí? Yo voy a tener, ¿no es cierto?, una onda incidente que viaja desde la derecha, ¿sí? Y una onda incidente que viaja desde la izquierda. Y entonces, en lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, sería semejante a lo que tener esto de aquí, donde esta de aquí era la onda incidente, ¿no es cierto?, viaja desde el medio 1 y aquí tenemos la onda incidente que viaja desde el medio 2. Pero ahora yo podría despejar estas ecuaciones y reescribirlas así, ¿sí? Y reescribirlas simplemente así, ¿no es cierto? Yo puedo tener entonces una onda que viene desde el medio 1, ¿sí? Y la otra que viene desde el medio 1. Es decir, yo voy a despejar estas dos de aquí y entonces, en vez de tener, ¿no es cierto?, eh, las dos ondas de aquí que salen como, como función de las dos ondas de acá que están ingresando, yo voy a despejar, ¿no es cierto? Y voy a tener una relación entre las ondas de la derecha con las ondas de la izquierda. Y eso quiere decir que no es nada más que despejar las dos ondas de color negro en función de las dos ondas de color azul. Y voy a generar una condición matricial semejante a este con diferentes coeficientes. Y la matriz que estaría generando es esta matriz M. Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo poner las ondas de color verde como función de las ondas de color negro, ¿ya? Y es la matriz que está aquí, que no es nada más que la misma relación matricial que teníamos antes, simplemente despejando, ¿no es cierto?, diferentes coeficientes, ¿ya? Y yo podría generar eh, la matriz que está aquí. Y esta matriz tiene exactamente coeficientes que van a depender de las cantidades que están acá, que ya sacamos acá, pero para una frontera que está en cero, ya no en A. Sí, y entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Que voy a tener el, la matriz que está aquí en esta frontera que está en cero, ¿ya? Y por otro lado, si yo considero la frontera entre 2 y 3, yo voy a tener algo semejante, ¿sí? Y voy a decir, ¿no es cierto? Yo voy a poder escribir las ondas salientes, eh, las ondas que están en el medio 3, más bien dicho, como función de las ondas que están en el medio 2. Y voy a tener una relación a través, ¿no es cierto?, de los coeficientes eh, semejantes que estarían aquí, pero que serían la relación entre la frontera 2 y la frontera 3, con la diferencia que la frontera aquí ya no está en cero, sino está en D. Y entonces las dos matrices que están acá van a ser muy semejantes, excepto, ¿no es cierto?, que la matriz que está acá es entre las condiciones del medio 1 y del medio 2, mientras que la matriz que está acá es, ¿no es cierto?, entre el medio 2 y 3. Sí, la que está aquí es en una frontera que vale 0 y la que está acá es en una frontera que vale D. Y estas dos matrices yo las puedo sacar de las condiciones que están aquí, con una frontera cualquiera entre dos medios cualesquiera en una posición A. Y entonces el de aquí se va a convertir en su problema general de aquí, ¿no es cierto? Ustedes van a poder despejar las ondas de la derecha como función de las ondas de la izquierda y escribir las matrices que están acá. Ya no así, sino así, ¿sí? Y entonces ustedes despejando de aquí, ¿no es cierto?, podrían reemplazar las ondas que están en verde y reemplazar acá y obtener entonces una relación, ¿ya? Una relación directa entre las ondas
que vienen del medio 1, ¿ya? Y que salen al medio 3. Y aquí van a tener dos matrices, ¿sí? Una matriz que representa la transmisión de 1 a 2, que es esta, ¿no es cierto? Que está en color negro, y la otra, la que representa entre 2 y 3, que está en color verde. Ya, y ahora sí, ¿no es cierto? Ustedes podrían ya tener una relación de cómo son las ondas transmitidas, que sería la onda 3, versus eh, la onda incidente, que sería, no, perdón, y la onda que viene hacia acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por otro lado, ustedes van a tener las relaciones que están aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, aquí no hay, para eh, el problema que quieren resolver, nada más tienen una onda incidente, no tienen una onda que venga desde acá, ¿sí? Entonces, ustedes, para este caso, esta onda de aquí es cero, ya eso quiere decir que esta onda no existe, y la única que existe es esta de acá. Bueno, de hecho no es la forma que más me conviene, ¿no? Pero bueno, lo que necesitan entonces de aquí ustedes es tener una relación entre eh, la onda transmitida, ¿no es cierto? Que sería esta de acá, y la onda incidente, y la onda reflejada, que sería, ¿no es cierto?, esta de aquí, ya, que es esta, perdón, es al revés, es, es esta, ¿no es cierto? El, sí, versus la onda incidente. Ya entonces no es, de hecho no creo que es la matriz que más les conviene, ¿no? Sí, pero bueno, ustedes pueden escribir de la forma que más les convenga, ¿sí? Y entonces obtener de aquí, por ejemplo, una matriz que relacione, ¿no es cierto? La onda incidente, eh, la onda reflejada desde el medio 1, ¿ya? Y la onda, ¿no es cierto? Y la onda transmitida al medio 3, ¿sí? Y estas dos, ponerlas como función de la onda incidente desde el medio 1. Y eso es lo que necesitan ustedes hacer, ¿no? Y con esto de aquí ustedes ya pueden encontrar el coeficiente de reflexión y transmisión. Y en este caso, ¿no es cierto? Ustedes quieren que no exista onda reflejada, ¿es verdad? Eso quiere decir que ustedes quieren que la onda que esté aquí sea cero. Y para que la onda que esté aquí sea cero, debe haber una relación entre estos ciertos coeficientes. Ustedes van a poder resolverlo cuando le escriban así, básicamente. ¿Sí? Estas dos ondas como función de la onda incidente, ¿no? En definitiva, ustedes podrían resolver el problema simplemente como una resolución de matrices, ya sea, ¿no?, con estos coeficientes que están aquí, con estas matrices, o con las matrices que les permiten pasar de las ondas de un medio a las ondas del otro medio, que básicamente son las matrices que están aquí. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Sí. Entonces van a trabajar en grupos y quiero esta vez que hagan la resolución completa y bien hecha. ¿Ya? Como les digo, esta va a ser parte de su evaluación final, pues un problema más de la prueba. Y tienen hasta entre el día de hoy y el día de mañana para finalizar, ¿ya? Tienen que entregar eso hasta el día de mañana, ¿ok? Entonces yo les sugiero que trabajen así, es una forma matricial que es mucho más sencilla, sí, pero si no quieren trabajar así, pueden trabajar de cualquier manera, ¿no? De todas formas, las condiciones de aquí, ¿no es cierto? Las condiciones para que exista una, para que no exista, más bien dicho, una onda reflejada, van a depender de los índices de refracción, ¿no es cierto?, del vacío de 1 y 2 y del ancho de este medio. Pues debe salir una función de esas tres cosas, ¿no? ¿Preguntas? Sí, profe, disculpe, no sé si me puede repetir el significado de esos coeficientes, porque justo estaba viendo que en esa matriz que construyó
el primer término de la matriz de la izquierda se construye a través de R11 y T12, ¿cierto? O sea, ¿eso qué significa? Que la onda que está aquí es el resultado de dos ondas, ¿no? Una onda reflejada de aquí, que es justamente la multiplicación de lo que está aquí por lo que está acá, ¿no es cierto? Los coeficientes R11 por E1i, ¿ya? Es la onda reflejada, ¿ya? Sumada, ¿no es cierto? Es decir, si yo multiplico estas dos, lo que me va a dar es esto, ¿no? Me va a dar, por ejemplo, que E1R es igual, ¿no es cierto? A R11 por E1 incidente más T12 por E2 incidente. ¿Ya? Esta onda de aquí es la reflejada y esta onda de aquí es la transmitida. Sí. Sí, La reflejada en uno y la transmitida en dos. Entonces usted tiene que esta onda de aquí es la superposición de dos ondas. Simplemente es lo mismo que ustedes harían acá, ¿sí? Superponiendo ondas, pero en matrices. sí, una pregunta más. Justo cuando estaba resolviendo la siguiente parte del problema, planteó coeficientes, me imagino, o sea, no que tengan que ver con reflexión y transmisión, sino que les puso M y S. Cuando la onda, por ejemplo, en el caso que tenemos, solo hay una onda que va hacia la derecha, entonces no habría una onda que vaya hacia la izquierda, me refiero en el medio 3. Sí, Eso quiere decir que no habría una contribución en una transmitida, ¿verdad? Hacia la izquierda. hacia la izquierda sí hay porque, por ejemplo, ustedes no tienen la onda incidente desde el medio 3, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, ustedes tienen una onda reflejada, ¿ya? Pero también tienen otras ondas que tienen múltiples reflexiones en dos. Y estas de aquí, ¿no es cierto?, van a transmitirse acá. Eso quiere decir que la onda que está aquí no es solamente la reflejada, ¿sí? Sino que también es una superposición de todas las múltiples ondas que están incidiendo sobre la frontera 2, 1, desde el lado 2, ¿sí? Y que generan una onda transmitida. Ya, entonces la que está aquí, ¿cierto? Va a ser una superposición de la reflexión, ¿ya? Y de la transmisión, ¿ya? De 2 a 1, ¿ya? Igual, ¿no es cierto? La que está acá, ¿sí? La que está acá va a ser un producto, ¿no? De la transmisión, pero de la transmisión de varias ondas, ¿no? Porque aquí tengo un sinnúmero de múltiples reflexiones que están incidiendo sobre la frontera 2-3 y están transmitiéndose a la zona 3. Sí, entonces la onda que está aquí es una onda que tiene realmente múltiples transmisiones de las ondas que están superpuestas aquí, que representan la K y D y la K2D y la K2I. Ya, listo. Gracias. Sí. Y entonces, como les digo, yo no sé si así será la mejor forma de escribir estas ecuaciones, pero básicamente ustedes necesitan, ¿no?, la relación que hay entre la onda que está aquí y la onda que está acá versus la onda que está acá. Entonces, a lo mejor a ustedes les conviene mantenerse en esta forma, sí, pero esta es usualmente otra manera de plantear, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso queda de ver, ¿ya? Vamos a irnos a la clase de hoy. Entonces, en la primera parte lo que nosotros vamos a plantear son las ondas electromagnéticas en medios conductores. Y para eso vamos a suponer una incidencia normal. Pues vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tenemos, por ejemplo, el vacío y desde este medio incide una onda sobre un conductor. Sí, entonces aquí tenemos, ¿no?, un medio conductor, un medio con una cierta conductividad. Sí.
y vamos a ver cómo es que se producen o a qué es igual los coeficientes que relacionan las ondas reflejadas y las ondas transmitidas con la onda incidente. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es básicamente, vamos a resolver la ecuación de onda en un medio conductor. ¿Sí? Entonces, ¿no? En un medio conductor, lo que nosotros vamos a tener es que el medio conductor no tiene carga. Sí, vamos a suponernos, ¿cierto? Que este medio conductor puede tener carga libre, pero de manera general la densidad de carga del cuerpo es cero. Sí, ya que, ¿no es cierto? Si bien tenemos electrones libres que pueden moverse en presencia de un campo eléctrico, también tenemos núcleos que no pueden moverse, de manera que la densidad de carga es cero. Entonces, en todo conductor siempre la densidad de carga es cero, ¿no? A pesar de que tiene carga libre, ¿no? Y como aquí estamos planteando la ecuación general, esta densidad de carga no es solamente la libre, sino toda la densidad de carga y el medio es neutro, ¿no? La materia es neutra por naturaleza, ¿ya? Entonces no tenemos densidad de carga, pero bueno, en el sistema internacional las otras ecuaciones lucen así. Sí, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, en el conductor una corriente de conducción, ¿ya? Y una corriente de desplazamiento. Y esta corriente sí vamos a tener, porque de manera general, ¿no es cierto?, en un medio conductor, si existe campo eléctrico, también va a existir una conductividad. Sí, y vamos a tener entonces esta relación, ¿no? Y entonces nosotros podemos plantear y decir entonces, en un medio conductor, ¿ya? Yo podría sacar el rotacional de la ecuación que está acá y escribir, ¿no es cierto?, esto. Y reemplazar eh, las demás ecuaciones. Y entonces, ¿no? Como se supone que no tengo carga de manera general, ¿no es cierto?, en el conductor, porque la materia es neutra, esta componente es cero. Y me va a quedar simplemente una relación así, ¿no? Donde el rotacional de B lo estoy reemplazando por esto que está aquí, ¿sí? Y J, ¿no es cierto?, se está reemplazando por la conductividad por el campo, para que nos quede una ecuación solamente con el campo, ¿ya? Y entonces, en un medio conductor, lo que aparece es una ecuación de onda como la que está aquí. Pues la diferencia, ¿no?, con un medio dieléctrico común y corriente es que en un medio dieléctrico la conductividad es cero. Y entonces el término que está aquí no aparecía y simplemente nosotros vimos esto, ¿no? Donde la cantidad que estaba aquí la identificamos como la velocidad de fase. Sí, que era justamente, ¿no? Es justamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Y entonces aquí aparece este término, ¿no? Este término nuevo, ¿ya? Que depende nada más de la primera derivada con respecto del tiempo. Y entonces, ¿no? Hacemos el cambio y reemplazamos simplemente la derivada con respecto del tiempo, la reemplazamos, ¿no? Hacemos una transformada de Fourier básicamente, o en este caso consideramos una onda armónica, ¿sí? Y solamente podemos reemplazar así, ¿no? Donde directamente lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? Este de aquí se reemplaza por menos omega cuadrado y aquí aparece un término imaginario. Sí, y no es cierto, naturalmente también estamos reemplazando y diciendo que la velocidad de la luz en el medio no es nada más que esto, ¿no? Sí, o lo que es lo mismo no sería nada más, ¿no es cierto? Eh, que esto, ¿no? Sí, si ponemos como función de la permitividad y permeabilidad del vacío y, y las cantidades relativas, ¿no? Entonces podríamos nosotros decir que es esta cantidad. Entonces la velocidad de la luz en el medio no es nada más, ¿no?, que la velocidad de la luz en el vacío dividido por el índice de refracción, ¿sí? Definido así para un dieléctrico, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos escrito aquí, ¿no?
Y ahora suponemos, por ejemplo, una onda plana que esté viajando en la dirección X, de manera que Laplaciano solamente, ¿no es cierto?, depende de la segunda derivada con respecto de X, ¿ya? Y entonces voy a suponer una onda plana y armónica, ¿ya?, que esté viajando en la dirección más X, ¿sí? Y entonces esta va a ser mi ecuación de onda. Y ahora lo que yo veo es que de lo que antes tenía nada más un término que era real, este término es imaginario. Ya. Y entonces tengo un número complejo. ¿Sí? Entonces, cuando resuelvo esta cantidad, ¿no es cierto? Lo que yo obtengo es esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, de aquí lo que nosotros sacábamos era el número de onda, ya que de aquí, ¿no es cierto? Voy a poner con café esto. Entonces, de aquí sacábamos que E era igual, ¿no es cierto?, a una cierta amplitud, ¿sí? Como sacábamos la raíz de menos omega cuadrado sobre c cuadrado, se hacía un número imaginario y aquí aparecía el kx, ¿no? Donde la k no era nada más la raíz cuadrada de omega sobre c. Perdón, no era la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de omega cuadrado, ¿no? Es decir, omega sobre c prima, ¿no? Eso era k, ¿sí? Ya que era la raíz de esta cantidad de aquí, ¿sí? Pero como ahora tenemos un número complejo, entonces lo que yo voy a tener es esta relación, ¿no? K cuadrado ya no solamente es igual a esta cantidad, ¿no es cierto? Sí, sino que K cuadrado es todo esto de aquí. Y entonces, cuando yo planteo, ¿no es cierto? Digo, el K cuadrado es esto, resulta que para que K cuadrado, ¿no es cierto?, sea un número complejo, K tiene que ser un número complejo. Eso quiere decir que ahora el número de onda es un número complejo, que tiene obviamente una parte real que le voy a llamar K' y una parte imaginaria que se llama K2'. Y entonces, ¿no?, cuando elevo al cuadrado, sí, me va a dar esto. Y entonces igualo, ¿no?, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Ya, igualo y obtengo estas dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo el sistema y voy a tener esto. Ya, entonces tengo una parte real, ya, y una parte imaginaria. Si nos fijamos en la parte real, por ejemplo, ¿no es cierto? Y digo, eh, voy a tomar, por ejemplo, el caso cuando la conductividad es cero, es decir, vuelvo a tener un medio dieléctrico. Sí, si la conductividad es cero, naturalmente este término es cero, ¿no es cierto? Aquí me queda la raíz de 1, que es 1, y sumada a 1 me queda la raíz de 2, sí, y voy a obtener, ¿no es cierto?, que el K' vuelve a ser simplemente la relación que tengo allí, la relación que tenía antes para un dieléctrico común y corriente, mientras que por otro lado, ¿no?, el K2', si sigma es cero, aquí me queda la raíz de 1, que es 1 menos 1 se hace cero, ¿ya? Y entonces vuelvo a tener lo que tenía antes. Entonces, este caso, ¿no es cierto?, incluye al caso anterior cuando la conductividad es cero. ¿Sí? Ahora, si este de aquí es un número complejo, cuando saque, ¿no es cierto?, y diga, tengo mi solución que es esta, e a la i k por x, ¿sí? Como este k es un número complejo, ¿sí?, voy a tener realmente una onda que tiene dos partes, ¿no? El, el K' es exactamente semejante a lo que teníamos antes, el número de onda, digamos, ¿no?, común y corriente, sí, y aquí tenemos el K', ¿no? Pero cuando multiplique el imaginario que yo tengo aquí afuera, ¿ya? Sí, que sale de la raíz de este menos uno, sale este imaginario, ¿no? Entonces, cuando multiplique el imaginario que tengo aquí por el imaginario que está acá de K, sí, se hace menos uno y entonces se hace un exponencial real decreciente. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en un medio conductor la onda se atenúa conforme va viajando. Entonces, de este número real, ¿no es cierto?, el exponencial real decreciente, eh, lo que modifica es la amplitud de la onda.
mientras que la parte imaginaria lo que hace es cambia la fase de la onda. Y entonces, este de aquí, ¿no es cierto?, es el K que teníamos antes, sí, la parte real, ¿no? El K que teníamos antes, y el K2 tiene que ver con la atenuación, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros habíamos visto es que cuando estábamos en una onda en electrostática, en un medio conductor, teníamos un efecto Joule. Sí, y entonces, ¿no? Básicamente el campo eléctrico, ¿no es cierto? Era, generaba una corriente eléctrica y obviamente la corriente eléctrica en presencia de un medio conductor generaba un calentamiento. Ya habíamos visto nosotros que en electrostática ese calentamiento se debía a la disipación energética debido a la conductividad, bueno, a la resistencia del medio, ¿no? A la resistencia del medio conductor, suponiendo que la conductividad no es infinita, ¿no? Sino es una cantidad real finita, ¿ya? Pues los conductores se calientan, ¿no? Esto es algo semejante, ¿sí? Excepto que lo que nosotros tenemos aquí no es para el caso electrostático, sino es para una onda electromagnética. Pero es básicamente semejante, ¿no? Entonces, una onda electromagnética, cuando ingresa a un medio conductor, se atenúa, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico se atenúa conforme va viajando en el conductor, ¿ya? Y entonces, si la onda se atenúa y tengo que suponer que la energía se conserva, quiere decir, ¿no es cierto?, que la energía que está transportando la onda se está transfiriendo al medio. Igual va a generar calentamiento. Sí, en algo semejante al efecto Joule. Ya. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que un conductor no puede transportar ondas electromagnéticas. Sí. Y esto es muy importante, ¿no? Porque yo no puedo utilizar un conductor para transportar una onda electromagnética, porque una onda electromagnética en un conductor va a irse atenuando y va a depender de esta relación. Sí, y entonces aquí yo tengo una cantidad adimensional que va a ser súper importante, ¿no? Y me va a decir si esto de aquí es un buen conductor o un mal conductor, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de la relación que hay aquí, ¿no es cierto? Yo voy a saber si esta cantidad K2 que genera la atenuación de la onda es una cantidad importante o no. Entonces, si es una cantidad que no es importante, esto de aquí básicamente casi no va a modificarse porque K2, por ejemplo, va a ser muy pequeñito y entonces el conductor se va a comportar como un dieléctrico, porque el término que está aquí no hay, por ejemplo, si esto es muy pequeño. Sí, ahora en cambio, si esta cantidad, ¿no es cierto?, K2' es muy grande, el conductor se comporta como un conductor, digamos, y atenúa completamente la onda electromagnética. Sí, y este atenuamiento es semejante igual a lo que nosotros ya vimos cuando considerábamos, por ejemplo, cuando tenemos, ¿no es cierto?, un conductor que rodea un medio, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, teníamos aquí, por ejemplo, un conductor conectado a tierra que rodea un medio, y aquí decíamos, ¿no? El campo electrostático es cero. Y entonces aquí generábamos un apantallamiento, un blindaje, ¿sí? Que lo que generaba el conductor, ¿no es cierto?, es que sacaba completamente al campo eléctrico que hay aquí afuera. Entonces, no importa que tenga acá afuera, aquí yo tengo un campo eléctrico cero, no dentro del conductor. Sí, entonces esto va a ser semejante, ¿no? Esto era para un caso electrostático, esto es ideal y esto vale cero completamente, pero si tengo una onda electromagnética, ya, si tengo una onda electromagnética, cuando esta onda electromagnética llegue al conductor y trate de ingresar al conductor, se va a atenuar. Y eso quiere decir que aquí puede ingresar la onda electromagnética, pero con una amplitud, por ejemplo, un poco menor, ya que cuando atraviesa el conductor se atenúa. Sí, entonces esto igual sigue generando un blindaje, pero va a depender, ¿no es cierto?, de qué tan grande sea K2. Y K2, ¿no es cierto?, depende numéricamente de esta relación.
Entonces, esta relación vuelve a ser importante. Sí, y esto es algo semejante a lo que vimos ya en campos cuasi estáticos. Sí, es una condición semejante, ¿no? ¿Ok? Preguntas hasta allí, por favor. Profe, una pequeña pregunta, justo en esa relación del conductor de sigma sobre omega epsilon, ¿es epsilon o sería mu? No, es epsilon. Es epsilon, ok. Sí, es epsilon. Sale de aquí, no eh, sale simplemente de la relación, de las relaciones que están aquí, de hecho. Bueno, de hecho, este no es muy subserviente. Salen directamente de las relaciones de aquí de generales. Aquí es mu, ¿no? Porque de manera general es un medio cualesquiera, ya como. Sí, salen de las relaciones que están acá, ¿ya? Y obviamente considerando esto de aquí, ¿sí? Es decir, esto de acá, básicamente, ¿ya? Entonces, cuando saco de factor común de aquí el c cuadrado, de aquí, ¿no es cierto? Cuando digo esto de aquí, le saco de factor común y digo, voy a escribir esto, ¿no? Como omega cuadrado sobre c' al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por esta cantidad, ¿no es cierto? Y entonces aquí digo, voy a tener que dividir para omega cuadrado y multiplicar en el numerador por c' al, ay, ¿cómo le pongo? Por c' al cuadrado. Y voy a ponerle como otro color ya rojo para que es hasta c' cuadrado, ¿ya? Y entonces aquí este c' cuadrado yo lo puedo reemplazar, ¿no es cierto? Por esta relación, ¿sí? Y de ahí aparece el epsilon y desaparece el mu, ¿ok? Sí, y esta cantidad se hace adimensional, ¿no es cierto? Todo esto de aquí se simplifica a 1 más i, ¿no es cierto? Sigma sobre omega epsilon, que es adimensional, ¿ya? De ahí sale todo esto, ¿no? Sí, claro. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí, profe. ¿Afectaría en algo a la resolución si es que en el conductor hubiera habido alguna carga, alguna densidad de carga en la superficie? Eh, lo que pasa es que en el conductor va a haber una densidad de carga en la superficie, ¿no es cierto? Porque igual que en el caso electrostático, tengo que cumplir de manera general las condiciones de borde, ¿no? Y las condiciones de borde básicamente van a venir dadas por esto, ¿no? Sí. Y entonces lo que yo voy a tener es que el desplazamiento normal 2 menos el desplazamiento normal uno va a tener que ser igual a la densidad de carga libre, que de manera general esto existe, porque justamente esa densidad de carga libre es la que intenta sacar al campo electrostático. Y aquí la condición de borde no ha cambiado. Sí, pero de manera general la divergencia del desplazamiento eléctrico o del campo eléctrico sigue siendo cero. Sí, porque, ¿no es cierto?, el conductor sigue siendo un material neutro. No importa si tiene cargas libres o no, sigue siendo un material neutro. Ya, entonces esto es de manera general, digamos, ¿no? El caso que tendríamos, ¿ok? ¿Algo más? Ok, nada más. Entonces, digamos, adelantando, ¿ya? Y entonces yo tengo esa relación, ¿no? Ahora, el número de onda que tenemos aquí, ¿sí? Este número de onda que tenemos acá, que es un número complejo, entonces de manera general, ¿no es cierto? Yo podría decir que ese número de onda lo puedo escribir, ¿no es cierto? Como un módulo y un ángulo, ¿sí? Entonces va a ser, ¿no es cierto? El módulo de lo que yo tenga aquí de, el módulo, ¿no? De k' cuadrado y k2' cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Y el ángulo va a ser este. Entonces, el ángulo es este de aquí, ¿no es cierto?
va a tener esta relación que está acá. ¿Ya? Y esto de aquí es un número real positivo. Eso quiere decir que si ustedes se fijan en la tangente, ¿no es cierto? Ustedes tienen la tangente del ángulo teta. Cualquier número real positivo puede venir representado por la tangente, ¿no es cierto?, entre 0 y pi medios, ¿ya? Ya que esto es divergente al infinito, ¿no? Entonces, si yo saco el ángulo que va a haber aquí, va a ser cualquier cosa entre 0 y pi medios. ¿Sí? Necesariamente el ángulo que está acá, ¿no? Y esto va a ser importante por la relación que vamos a ver cuando veamos el campo magnético. Entonces, de manera general, ¿no es cierto? Este K de aquí lo podría escribir como módulo y ángulo, introduce un ángulo teta, ¿no? Que viene dado por esto, ya por ser y pi medio, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Yo podría encontrar el campo magnético y decir, ¿no es cierto? El rotacional del campo magnético es esto, es I de K cruz E, ¿no es cierto? Porque estoy asumiendo que el campo eléctrico es igual a esto, no es igual a E a la I Kx, por ejemplo, menos omega t, ¿ya? Donde este K ahora es un número complejo, ¿sí? Entonces voy a decir, ¿no? El K así representa un número complejo. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando yo saco el rotacional y baja el IK como IK cruz, ¿sí? Entonces este K representa realmente un número complejo. Entonces este K de aquí es complejo, ¿sí? Y entonces va a tener dos partes, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, básicamente voy a tener esto, ¿ya? El K que está aquí es un número complejo que tiene una parte real, una parte imaginaria, ¿sí? Y entonces cuando yo le baje el K, si este K que está aquí, ¿no es cierto? Le voy a escribir este K que está allí, se escribe, ¿no es cierto? Como módulo y ángulo. Sí, el ángulo que acabé de sacar antes. Sí, bueno, no es sobre donde se había equivocado ahí. Y entonces el módulo y ángulo. Sí, y entonces, ¿no? Este va a ser la dirección, ¿no? Este es el K, como les digo, ¿no? Es el K complejo, es todo el K' más y K2', este es el K, ¿no es cierto? Sí, entonces viene dada por esta relación, ¿sí? Y entonces el campo magnético sigue siendo ortogonal al campo eléctrico y ambos van a ser ortogonales a la dirección de movimiento de la onda, sigue cumpliéndose que la onda electromagnética en el conductor es transversal, con la diferencia, ¿no es cierto?, de que tiene una atenuación, ¿sí? ¿Ya? Y este va a ser el cano, este va a ser básicamente el módulo de canos. Si sumo este cuadrado más este cuadrado, sí, me va a dar básicamente esta relación que está aquí, ¿ya? Y entonces así podría ser o así es, ¿no? O así son las relaciones entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Y entonces en el sistema internacional volvemos a tener una relación, ¿no? Del campo eléctrico sobre C, pero ahora afectado por esta cantidad, ¿sí? Y afectado por este. Eso quiere decir que el campo magnético y el campo eléctrico ya no están en fase, sino que tienen una diferencia de fase teta, donde la diferencia de fase teta, ¿no es cierto?, es esta cosa de aquí. Ahora, por esta relación que yo tengo aquí, ¿sí? Necesariamente, ¿no? Voy a ver que el K2' necesariamente es menor que el K', ¿sí? Porque aquí tengo la misma raíz, aquí sumada 1 y aquí restada 1, ¿no? Eso quiere decir que K2' y K' necesariamente a lo mucho pueden llegar a ser casi iguales, ¿sí? Y entonces el ángulo teta, que en la realidad, ¿no es cierto?, está acotado entre 0 y pi medios, ¿sí? El K2' a lo mucho puede llegar a ser igual al K'. Y entonces en la realidad yo voy a tener que el K', ¿no es cierto?, que el ángulo teta va a tener una cota aquí, entre 0 y pi cuartos. Sí, entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el ángulo teta, ya,
Es decir, la diferencia de fase entre el campo eléctrico y el campo magnético puede llegar a ser hasta 45 grados. Sí, esa va a ser la diferencia de fase que hay, ¿no? Hasta 45 grados. Pero va a haber una diferencia de fase. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la onda eléctrica tenga valor máximo, por ejemplo, si esta es la onda eléctrica, ya no voy a tener un campo magnético que esté exactamente en fase, ¿no es cierto? Como teníamos antes, sino que voy a tener un campo magnético que va a estar desfasado, ¿sí? De manera, ¿no? Que cuando el campo eléctrico tenga su máximo valor, ya, su campo magnético ya no va a ser el máximo, va a ser menor, ¿sí? Y entonces voy a tener esa diferencia de fase. Entonces, en una onda electromagnética, ¿no es cierto? Ya no tengo una fase cero, una diferencia de fase cero entre el campo eléctrico y el campo magnético. Sí, de hecho tengo una diferencia de fase. ¿Ya? Y esta diferencia de fase es una consecuencia, ¿no es cierto?, de que exista una constante del número de onda imaginaria, ¿sí? Que hace que genere atenuación de la onda electromagnética. Si no existe K2, no existe diferencia de fase y la diferencia de fase es cero, tal como en los dieléctricos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, una pregunta. En este caso, si nosotros analizaríamos las ecuaciones de Fresnel, me supongo que la reflectividad sea muchísimo más alta que la transmitividad, ¿verdad? Perdón, le oí bien hasta las ecuaciones de Fresnel, la última parte no la oí. Sí, que me refiero a que, o sea, capaz, pienso, ¿no? Capaz la transmitividad debería ser mucho más baja que la reflectividad, ¿verdad? Sí, eso es lo que vamos a ver. Justamente estamos resolviendo primero la ecuación de onda para luego plantear, ¿no es cierto?, las condiciones de frontera aquí y resolver la reflexión, al menos cuando la incidencia es normal, y analizar, ¿no es cierto?, casos en los que en los que el término que está aquí sea o muy grande, sí, es decir, un súper buen conductor, un conductor perfecto, o muy pequeño, ¿no? Es decir, un mal conductor para una cierta frecuencia. ¿Sí? Entonces ahí analizaremos y veremos cómo son los coeficientes de reflexión y transmisión. Pero no, si tenemos un súper buen conductor, la onda no se transmite, sino que principalmente se refleja. Eso vamos a ver, ¿no? Sí, pero es justo lo que va a pasar, justo lo que usted dice es lo que va a pasar, ¿ya? Sí, pero en el caso de que tengamos un buen conductor, ¿ya? ¿Algo más? Ok, bueno, ¿no? Entonces sigamos, ¿ya? Eh, Entonces, ¿no? Ya teniendo las cantidades que están acá, ¿sí? Vamos a analizar estas cantidades cuando son o muy grandes o muy pequeñas. Es decir, mucho más grandes que uno o mucho más pequeñas que uno, ¿no? Que es básicamente el límite que tenemos, bueno, las contas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿cuál estoy? Acá, ¿no? Entonces, si por ejemplo, eh, supongamos que yo tengo un súper buen conductor, ¿ya? Es decir, que la conductividad es muy grande para cualquier frecuencia. Sí, entonces si tengo este término, ¿ya? Yo podría decir, ¿no? Básicamente uno, no importa si sumo o resto, me da lo mismo porque este término es inmenso, ¿no es cierto? Tiende al infinito, igual acá, ¿ya? Y entonces, la parte real y la parte imaginaria del número de onda van a ser iguales. Y si simplifico esas cantidades, ¿no es cierto? Simplifico eso, me va a dar esto, aquí me falta un 2, ¿ya? Me va a dar eso que está allí, ¿no? Me va a valer esto. Pero no me equivoco. Va a valer esto. Ya, eso es lo que me va a dar, ¿no? Sí, déjenme ver si está bien el 2. Está bien el 2. Ya,
va a dar eso, ¿no? Sí, y entonces voy a tener que las dos son iguales y dependen de simplemente de esta cantidad. La diferencia de fase va a ser pi cuartos, ¿sí? Y obviamente voy a tener entonces eh, un campo eléctrico, ¿no es cierto? Dado por esta cantidad de aquí. Un campo eléctrico dado por esta ecuación de aquí, ¿sí? Y un campo magnético con una diferencia de fase de pi cuartos y una magnitud, ¿no es cierto?, que depende de la amplitud del campo eléctrico sobre C, igual que en los dieléctricos, pero afectado por esta cantidad. Ya, esa va a ser la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético para un buen conductor. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, para un mal conductor? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un mal conductor? Entonces, no, yo voy a suponer en cambio que esta relación es mucho menor que 1, es decir, esta cosa es mucho menor que 1, pero no le voy a hacer 0, ¿no? Entonces voy a suponer que es mucho menor que 1, entonces yo puedo utilizar esta raíz de aquí como, ¿no es cierto?, simplemente 1 más x a la n, ¿ya? Y aproximarle, ¿no es cierto?, que esto es 1 más mx cuando x es muchísimo menor que 1, ¿no? ¿Ya? Y entonces esto más o menos se puede escribir así y voy a poder escribir este, ¿no? Como 1 más más el término que está aquí más o menos un medio, ¿no? Dependiendo si es K' o K2', ¿no? Para la parte real, entonces, cuando yo aproxime aquí, ¿no es cierto? Me va a quedar 1 más 1, 2, saco factor común, hago otra vez esto, voy a poder escribir que el K' se aproxima igual a esta cantidad. Ya, y en el caso límite, esto de aquí voy a poder decir que es aproximadamente omega sobre C', si desprecio completamente esto, ¿no? Por otro lado, ya, en el K imaginario, el signo -1, ¿no es cierto? Va a ser que 1 menos 1 se haga 0 y me quede la raíz de esta cosa, que básicamente se podrá escribir así y este va a ser el K2'. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo podría analizar y decir, el K2', es decir, la atenuación de la onda, si recuerden, viene dado por la atenuación de la onda, ¿sí? Yo voy a ver cuánto se atenúa la onda, por ejemplo, en una distancia que sea una longitud de onda, ¿sí? Y entonces multiplico esto, ¿no es cierto?, por la longitud de onda y obviamente la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia y voy a poder construir esto. Y voy a poder construir esto, ¿ya? Donde esta es la cantidad mucho menor que 1. Sí, entonces si es mucho menor que 1 y le multiplico por pi, que vale 3, esto sigue siendo mucho menor que 1. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en una longitud de onda, la onda casi no se va a atenuar porque va a tener una atenuación que sea dependiente de esto, ¿no? Sí, y estamos suponiendo que esto va a ser mucho menor que 1. Eso quiere decir que esto de aquí va a ser una atenuación, ¿no es cierto?, que prácticamente casi me va a mantener en 1. Sí, y eso quiere decir que para que la atenuación sea considerable, voy a tener que recorrer una distancia que sean muchas longitudes de onda. Sí, entonces en muchas longitudes de onda esto ya será apreciable, ¿no? Ya podré medirlo, será importante. Entonces, cuando tengo un conductor, ¿no es cierto?, que tenga esta condición, es decir, que o ya sea que la conductividad sea baja, o ya sea que la frecuencia sea muy alta, sí, pero que cumpla con esta relación, cualquiera de los casos que está allí, yo voy a tener que la onda puede recorrer sin atenuarse muchas longitudes de onda. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Si veo la parte real, ¿ya? La parte real es básicamente como omega sobre C', es decir, se comporta casi como un dieléctrico, ¿sí? Y entonces la longitud de onda es casi que la onda viajando en el vacío, en el dieléctrico, digamos, no se afecta mucho, ¿sí? Y se comporta semejante a una onda viajando en un dieléctrico, ¿sí? Entonces, depende si es un mal conductor o un buen conductor, ¿sí? Se da una
atenuación o no se da. Si es un mal conductor, no se atenúa la onda, ¿ya? Y si es un buen conductor, se atenúa mucho la onda. Sí, esta onda se va a atenuar muchísimo en una poca distancia. Sí, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, para el cobre, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el cobre, por ejemplo, que tiene esta conductividad, sí, podríamos ver, ¿no es cierto?, qué pasa para el cobre, por ejemplo, para una frecuencia de 60 hercios. Sí, entonces si calculo este término para el cobre a los 60 hercios, esto me da esto, sí, que es adimensional. Y entonces esta es una cantidad muchísimo mayor que 1, ¿no? Es 10 a la 16, ¿ya? Y si calculo de aquí, ¿no es cierto?, estas dos cantidades, ¿sí? El K', ¿no es cierto?, y el K2', voy a tener que K' y K2' valen esto, ¿no? Valen 119, más o menos, 120. Eso quiere decir que la penetración, es decir, este K, ¿no es cierto?, para que esta cosa disminuya un E a la menos 1, es una distancia de 8 milímetros. Ya entonces es grande, ¿no es cierto? Es grande si le comparo, por ejemplo, con un alambre típico, es decir, ¿no es cierto? Un alambre que tenga una sección transversal de, de un radio, ¿no es cierto?, de 8 milímetros, ¿sí? Seguramente una onda se atenúa en un E a la menos 1, ¿sí? Un E a la menos 1 como 0.37. Ya, entonces eh, la onda no se atenúa, ¿no? Y esto viene de la mano con el efecto piel que vimos nosotros ya hace un tiempo, ¿no? Y de hecho de aquí es mucho más claro ver por qué es que una onda, por ejemplo, de 60 hercios puede viajar en un conductor y el conductor prácticamente se va a comportar como el caso electrostático a los 60 hercios, ¿sí? Y eso se da por esta, ¿no es cierto? Por esta penetración que es el inverso de la parte imaginaria de K, que es muy grande, ¿no? Con respecto de un alambre cualesquiera. Imagínense un alambre con un diámetro, con un radio de 8 milímetros. Sí, es un alambre muy, muy grande, ¿no? Ya entonces cualquier alambre en nuestras condiciones normales va a ser un alambre que va a conducir corriente por toda el conductor, ¿no? Por ejemplo, si subamos la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, digo, voy a trabajar en una frecuencia de 10 kilohercios. Ya, entonces en 10 kilohercios, ¿no es cierto? Esta relación vale 10 a la 14, más o menos, ¿sí? Y entonces este K y K2' valen 1500, ¿no? Entonces la atenuación ya se comienza a ser más visible, es decir, yo ya necesito solamente casi 1 milímetro, ya no 8, sino menos de 1 milímetro, ¿no es cierto? Para que la onda se atenúe en E a la menos 1, ¿sí? La amplitud del campo eléctrico decrezca a E a la menos 1, ¿ya? Ahora, si por ejemplo digo, voy al otro caso, ¿no? El conductor, si el cobre, sea mucho menor que 1. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que la frecuencia sea mucho mayor que esta cantidad. Es decir, la frecuencia sea mucho mayor que 10 a la 18 radianes o hercios, ¿no? Digamos, estoy hablando de la otra frecuencia más o menos, ¿ya? Y entonces una frecuencia de 10 a la 18 hercios implica una longitud de onda de 0.3 nanómetros. Entonces, para ondas que tengan una longitud de onda de menos de 0.3 nanómetros, el cobre se comporta como un dieléctrico, es decir, puede transportar las ondas, pueden viajar tranquilamente a través del cobre. ¿Sí? 0.3 nanómetros, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La región visible está entre 400 y 700 nanómetros. El ultravioleta, ¿no es cierto? Está más abajo de los 400 eh, hasta más o menos los 200 nanómetros y de ahí ya vienen los rayos X. Y entonces, como identificación, digamos, de estos ya son rayos X duros. Sí, entonces, para los rayos X duros, ¿no es cierto? Una onda electromagnética puede atravesar tranquilamente un metal. ¿Sí?
Y entonces, por eso es que, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos un blindaje que es considerablemente grueso para atenuar las ondas electromagnéticas, ¿no? De los rayos X, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí necesitamos plomo, que tiene gran número atómico. El problema ya no se vuelve nada más clásico como estas fórmulas, sino que la atenuación dependerá del número atómico del átomo y ahí vienen otras consideraciones de la física nuclear. Sí, pero según en la aproximación de la electrodinámica, necesito, ¿no es cierto? El conductor para los rayos X sí ya se vuelve eh, eh, transparente, ¿no? Las ondas electromagnéticas pueden atravesar el conductor tranquilamente, ¿ya? Sin atenuarse, ¿ok? Preguntas hasta allí. Profe, una pregunta. Diga. Entonces, según lo que más o menos hemos visto, o sea, por ejemplo, si es que yo estoy en un laboratorio, ¿no? Y digo, tengo dos conductores y quisiera saber cuál es mejor conductor que el otro. No sé si estoy bien, pero digo, podría ser una solución coger y ponerles a los dos, por ejemplo, frente a una lámpara o en el sol en una hora y ver cuál se calentó más que el otro. El que se calentó más sería el peor conductor, ¿verdad? Eh, Básicamente, bueno, eso podemos responderlo de pronto mm, después de ver justamente la reflexión y transmisión en ondas. Pero sí va a tener que ver, no va a ser una, cualitativamente de pronto puede sacar algún resultado, ¿no es cierto? Sí, pero obviamente no cuantitativo, pero podría tener algún resultado aproximado, digamos. Sí, sí podría tener. Pero veámosle primero la reflexión y ahí vamos. Sí, Sí. pero sí, va a depender de eso, ¿no? ¿Algo más? Sí, no sé si podría repetir justo eso que calculó de la penetrabilidad con ese factor exponencial. No le entendí muy bien cómo obtuvo ese resultado de los 8 milímetros. Lo que pasa es que cuando yo tengo un decaimiento exponencial a la menos una cierta cantidad, sí, lo que se supone, ¿no es cierto?, es que la onda se atenúa completamente en cuando este factor es de a la menos 1. Sí, realmente esto se atenúa completamente en el infinito, ¿no? Porque el exponencial recién se hace cero en el infinito, ¿ya? Pero desde un punto de vista numérico, para dar un número a ese, yo digo, ¿no? Cuando algo decrece de una manera exponencial, le llamo a la cantidad de esta, sí, por ejemplo, digo, esto decrece a cero, o le considero que ya se atenuó completamente cuando esto decrece a la menos uno. Por ejemplo, ¿no? Aquí la onda electromagnética, la amplitud de la onda electromagnética decrece con E a la menos K2X. Pues, ¿qué es lo que digo, no? Cuando la onda ha decrecido a un factor de E a la menos uno de su valor original, eso le llama la penetración. Sí, porque ¿no es cierto? Las unidades de K2' tienen que ser el inverso de metro para que este exponencial sea adimensional. Sí, y entonces, ¿no? Esta cantidad yo la puedo escribir así, ¿no es cierto? Como E a la menos X sobre delta, ¿sí? Donde delta le llamo la penetración y es el inverso de K2'. Igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, para un núcleo radioactivo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que un núcleo radioactivo emita una radiación es de a la menos T sobre tau. Ya, esta es la probabilidad de que un núcleo radioactivo emita una radiación. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿No es cierto? El tiempo de vida de un núcleo radioactivo es cuando yo tengo una cierta cantidad de núcleos radioactivos, ¿no es cierto? Espero un cierto tiempo y la cantidad ha decrecido a E a la menos 1. ¿Sí? Y entonces este tiempo que espero es justamente el tau, y entonces este tau se llama el tiempo de vida medio. Entonces todo lo que decrece
de manera exponencial con un número real esta cantidad, ¿no es cierto? El factor que aparece aquí es lo que se llama tiempo de vida media o penetración, sí. Entonces siempre tomo un E a la menos 1. ¿Ya? E a la menos 1, como les digo, recién es 0.37 de la cantidad original. ¿Sí? Ah, ya lo entendí. Ah, o sea, por eso, por ejemplo, cuando estoy escuchando radio en un carro o sea, paso por una montaña, o sea, igual algunas veces sí sigue escuchando radios, porque la montaña tiene personal conductor y aparte estoy escuchando radio que tiene la baja longitud de onda. Sí, pero aparte de eso, en la radio, por ejemplo, en las ondas AM, por ejemplo, van a tener reflexión en la ionosfera. ¿Sí? Mientras que las ondas FM van a atravesar la ionosfera y no se van a reflejar. Y entonces, por ejemplo, una onda FM, si ya se va lejos de las antenas, ¿no es cierto?, de repetición, básicamente usted ya pierde la señal, mientras que un radio AM puede coger, ¿no es cierto?, señales de mucho más lejos, ¿ya? Y entonces eso va a tener que ver justamente con esto, ¿no es cierto? Porque con esto de aquí, básicamente, ¿no? Porque ustedes en la ionosfera prácticamente tienen un conductor y entonces para las ondas de radio de FM, sí, que tienen mayor frecuencia, sí, esto de aquí es un número pequeño y por lo tanto es un mal conductor y las ondas pueden atravesarlo, las de FM, mientras que las de AM, ¿no es cierto?, tienen menos frecuencia, entonces la ionosfera se vuelve en un buen conductor, ¿ya? Y refleja las ondas AM, entonces las ondas AM se van a reflejar, ¿no es cierto?, y las ondas de FM se van a ir de la ionosfera, ¿ya? Entonces eso también puedo explicar, ¿no es cierto?, por qué es que las ondas de radio de, de cierta longitud de onda, ¿sí? Pueden reflejarse múltiples veces en la ionosfera y, por ejemplo, por eso es que yo tenía, ¿no es cierto? Se podía oír las ondas de radio con estos equipos especiales desde otros continentes, ¿sí? Mientras que las ondas de FM o las ondas del celular no, ¿no es cierto? Son de gran frecuencia, entonces como son de gran frecuencia, yo necesito tener vista directa con la antena, porque cuando las ondas de radio, ¿no? Como tienen gran, o las ondas del celular, por ejemplo, tienen gran frecuencia, en la ionosfera logran atravesar. Sí, eso es justo lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que el coeficiente de reflexión va a depender de eso, ¿no? De los valores de K y K2', ¿ya? Pues básicamente, en función de esto, ¿no es cierto? Si es un mal conductor, ¿sí? Eh, las ondas pueden atravesar el metal, el conductor, ¿ya? Se vuelve como si fuese transparente, ¿sí? Y si es un buen conductor, ¿no es cierto? Si es un buen conductor, en cambio, las ondas electromagnéticas no pueden atravesar porque la penetración es baja. Y entonces, ¿no? Por eso es que cuando tenemos una placa metálica, no podemos ver a través de eso. Ya por más delgada que sea, no tenemos atenuación completa de la radiación. ¿Ya? Y entonces tenemos un buen conductor, ¿no? Entonces, vamos a nuestras ecuaciones de onda, ¿ya? De la reflexión. Entonces, tenemos una onda incidente desde el medio 1, que suponemos es el vacío, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos una onda reflejada y tenemos una onda transmitida, excepto que la onda transmitida, ¿no es cierto?, está en un conductor y por lo tanto aquí tiene dos partes, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? La parte real atenúa la amplitud de onda del campo electromagnético, ¿ya? Y obviamente voy a tener las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Los campos tangenciales son iguales, ¿ya? Y voy a tener, ¿no es cierto? Digo, mi frontera, por ejemplo, voy a suponer que la frontera, ¿no es cierto? Pongámosle aquí. Voy a suponer que la frontera, por ejemplo, está en cero, ¿ya? Me olvidaba de escribirle, pero voy a suponer, ¿no es cierto?, que la frontera está en cero y entonces todo esto evalúa en cero, la frecuencia debe seguir siendo la misma para que la componente en frecuencia se elimine cuando tenga estas condiciones de borde. Eso quiere decir, ¿no?, que cuando una onda electromagnética con cierta frecuencia entra en un conductor, la frecuencia no se modifica. ¿Sí?
para que esta igualdad se dé, ¿no es cierto? Para que todos estos de aquí tengan exactamente el mismo coeficiente E a la menos I omega t y pueda simplificarlo, ¿ya? Y se dé esta condición de frontera. Entonces, de aquí, ¿no es cierto? La frecuencia igual nos sigue siendo una cantidad constante que no se modifica independiente del medio, ¿sí? No importa, inclusive en los conductores, la frecuencia de la onda sigue siendo la misma, ¿ya? Sí, y por otro lado yo voy a tener una ecuación de frontera para el campo magnético, ¿ya? Y entonces no tengo la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento, pero cuando aplico las condiciones de frontera, ¿no es cierto? Ambas desaparecen, porque esta de aquí es una corriente volumétrica, ¿sí? Y entonces, ¿no? Para tener una corriente superficial, si yo quiero, ¿no es cierto?, tener una corriente superficial, debería tener una corriente superficial, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, la corriente superficial, ¿no es cierto? Es una corriente volumétrica en la delta de Dirac de x menos cero, ¿sí? Si yo digo, ¿no es cierto? Voy a tener una corriente superficial y esto de aquí es sigma por E por una delta de Dirac, ¿sí? Yo debería tener, para que esto exista y sea diferente de cero, sí, debería tener un campo increíblemente grande en la superficie para que me dé una corriente superficial, ¿ya? Y entonces estas dos desaparecen, básicamente esta es volumétrica, ¿no? Entonces no es superficial y se hace cero, ¿sí? Pero en un término matemático realmente viene por este lado, ¿no? Y entonces tengo esta condición de frontera, ¿sí? Calculo, ¿no es cierto? Los campos, los campos eh, incidente, el campo magnético incidente, ¿sí? El campo magnético reflejado, ¿ya? Y el campo magnético transmitido a partir de estas dos, ¿no es cierto? Recordando que N1 y N2 son las normales que van hacia el medio 1 y hacia el medio 2, ¿no? Y recordando, ¿no? Que el K del medio 2 es un imaginario, mientras el K del medio 1 es un real, ¿no? Entonces, tengo esto, ¿sí? Y entonces, ¿no? Puedo definir a partir de esto, puedo definir el índice de refracción, ¿sí? Que me falta una C, ¿no es cierto? Que no es nada más eh, que esto, ¿no? Me falta una C así, ¿sí? Entonces, así. Y ese es el índice de refracción, igual, ¿no? El índice de refracción 1, también lo mismo, el K1 por C sobre omega. ¿Ya? Y entonces no puedo definir los índices de refracción de cada medio, ¿sí? Y ahora el índice de refracción 2 del medio conductor resulta ser un índice de refracción complejo, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a poder tener mis ecuaciones que relacionan el campo eléctrico incidente, ¿no es cierto? Y los campos reflejados y transmitidos. Nada más que ahora voy a tener un N2 que es complejo y por lo tanto esta relación es un número complejo. Sí, que en función de K1 y K' y K2' va a ser esto, ¿no? Es decir, que va a haber una diferencia de fase, ¿sí? Entre la onda incidente y la onda reflejada y transmitida. Ya no están en fase como veíamos en un dieléctrico, sino que hay una diferencia de fase, ¿ya? Debido a esto, ¿no? Debido a este N2 que es complejo. Sí, entonces a este N2, ¿no es cierto? Complejo, introduce una diferencia de fase. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Si yo supongo, por ejemplo, digo, tengo un conductor perfecto, es decir, tengo un conductor, ¿no es cierto?, en el cual esta cantidad sea infinitamente grande, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, el K1 y el K2 van a tender a esto, que como sigma es infinito, esto sigue siendo infinito, y entonces tengo un conductor, ¿no es cierto?, con una conductividad infinitamente grande donde K1 y K2' son infinitos. Entonces, si K1 y K2' son infinitos, ¿no es cierto? Sí. Si K' y K2' son infinitos, aquí tengo básicamente cero, ¿no? Sí, porque estos dos del denominador son infinitos. Sí. Y entonces, el coeficiente, no tengo ninguna onda transmitida, es cero. ¿Ya? Mientras, ¿no? Que cuando veo el límite de esta cosa, ¿sí? Cuando K sea infinito,
¿ya? Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Infinito e infinito, tengo básicamente lo mismo. En el límite esta raíz es 1, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? En el límite infinito, esto de aquí es menos 1. Y ustedes pueden calcularle el límite cuando K2 y K', K2' y K' tienden a infinito, y esto es menos 1, y entonces me va a quedar esto, ¿no? De acá también se puede ver, ¿ya? N2' es infinito, entonces básicamente esto se hace menos 1, y aquí se hace 0, ¿no? Cuando N2 con esta viñeta arriba se hace infinito, ¿no? Entonces el 1 se hace 0 y el otro se hace menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que la onda reflejada, bueno, que primeramente no hay ninguna onda que ingrese al conductor, ya si el conductor es ideal, la onda no ingresa, sino que se refleja completamente, ¿sí? Y por otro lado, la reflexión, ¿sí? Hace que el campo eléctrico se invierta de fase. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo un medio conductor, ¿ya? Y entonces aquí tengo un conductor ideal, ¿no es cierto?, con una conductividad infinita. Sí, básicamente, ¿no? Yo voy a tener una onda incidente aquí, sí, voy a tener, ¿no? Una onda incidente, ¿ya? Y la onda incidente se va a reflejar completamente, ¿no? Entonces se refleja completamente y aquí se genera un campo eléctrico que cambia completamente de fase, ¿sí? ¿Está claro? Y entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces tengo, ¿no es cierto?, una onda reflejada que invierte completamente su fase. Sí, entonces si el campo eléctrico, ¿no es cierto?, tiene un campo eléctrico eh, que apunta hacia arriba, aquí, ¿no es cierto?, las ondas electromagnéticas no ingresarán completamente acá, es decir, aquí el campo eléctrico transmitido es cero, ¿sí? No hay campo eléctrico transmitido ni siquiera en la frontera, todo se refleja, ¿sí? Y aquí entonces el campo eléctrico reflejado cambia completamente de fase. Sí. Ahora, ¿por qué se refleja, no es cierto? ¿Por qué se refleja? Sucede que el campo eléctrico va a generar que las cargas libres del conductor se muevan en presencia del campo eléctrico. Sí, y una carga en aceleración, recuerden que este campo eléctrico es variable con el tiempo, entonces yo tengo un campo eléctrico, ¿no es cierto?, variable con el tiempo, ¿ya? Que incide sobre una carga libre que está aquí, ¿ya? Y entonces la carga libre va a comenzar a oscilar con el campo eléctrico, ¿sí? Y eso va a generar una carga acelerada, genera radiación. Sí, y entonces emite radiación, ¿no es cierto? Y el campo eléctrico se refleja completamente, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la electrodinámica de las ondas electromagnéticas, así se mide como esto, ¿no? Una onda reflejada completamente, no se transmite ninguna onda, ¿ya? Eso en el infinito, ¿ya? Pero si N2 no es infinito, sino es muy grande, va a haber, ¿no es cierto? Esto va a ser casi menos 1, ¿sí? Y esto va a ser casi 0, pero no va a ser 0. Y entonces tengo una cierta cantidad de la onda que va a ser transmitida, ¿ya? Donde si existe una cierta cantidad de una onda transmitida, si yo vería, ¿no es cierto?, la onda que se transmite, ¿sí? Lo que yo voy a ver, ¿no es cierto?, es que la amplitud del campo eléctrico transmitido va a ir decreciendo. Y entonces esto va a ir decreciendo, ¿no? Rápidamente. ¿Ya? Y entonces si tengo una cierta cantidad de una onda que se transmita, esto va a recorrer una poca distancia y se va a calentar. ¿Sí? Entonces aquí va a generar, ¿no es cierto?, calentamiento porque toda la energía de la onda que se transmitió, ¿sí?, va a ser absorbida por el medio. Sí, y entonces, ¿no? Si yo modelo, por ejemplo, a mi conductor como un conductor ideal,
el medio no se debería calentar. Sí, simplemente va a reflejar toda la energía. Ahora, ¿no? Si considero al conductor como un conductor real, ¿no es cierto? Yo voy a saber que se va a calentar y entonces se va a calentar, por ejemplo, hasta aquí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se va a calentar, ¿no? Donde esto de aquí va a ser la profundidad de penetración de la onda. Entonces, esa primera capita es la que se va a calentar. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si yo tengo un buen conductor o un mal conductor? Y les pongo al sol. ¿Qué creen? Mientras mejor conductores, ¿no es cierto? Más se acerca a esta realidad. Nada penetra, todo se refleja. Sí, si tengo un extremadamente mal conductor, eh, la onda atraviesa el medio, ¿ya? Entonces, ¿no? Si tengo dos conductores, por ejemplo, pongo plata y cobre. Sí, la plata es mejor conductor que el cobre, ¿ya? Pero ninguno tiene conductividad infinita, ¿no? Ninguno llega a ser este caso ideal, ¿ya? Pero la plata tiene mayor conductividad del cobre. Supongamos que yo digo, ¿no? Yo tengo un conductor, por ejemplo, con una conductividad de 10 a la 4 y el otro con una conductividad de 10 a la 6. Y quiero, ¿no es cierto?, hacer un sistema de calentamiento de agua, ¿ya? Por luz solar. ¿Cuál ponen? ¿Cuál conductor ponen? ¿Cuál conductor pondría? ¿Qué deberían hacer? Me No sé si imagino que puedan. el sistema funciona a través de la reflexión de la luz, entonces pondría el mejor conductor. Ya, pondría el mejor conductor. Entonces recuerden, ¿no es cierto? Usted tiene este es el problema, ¿no? Usted tiene los rayos de sol, ¿no es cierto? Sí. Y aquí naturalmente tiene su panel, ¿verdad? Solar, digamos, ¿ya? Y aquí tiene agua, ¿no es cierto? Que quiere calentar. Ah, Y no, abajo. entonces el peor. ¿Qué ponen? Porque usualmente, ¿no es cierto? Ponen, digamos, ¿no? En los paneles solares, bueno, no en los paneles, en los calentadores solares, ustedes tienen, ¿no? Unas tuberías que usualmente les pintan de negro, ¿cierto? Y esas tuberías por ahí circula el agua mientras se va calentando y obviamente eso le almacenan y hay una recirculación, ¿no? Para que el agua se caliente. Entonces, aquí tienen su conductor, ¿sí? Y esto es un conductor, ¿no es cierto? No es plástico. Sí, realmente son conductores. ¿Qué ponen ahí? Un muy buen conductor, un mal, por ejemplo, si ustedes tuvieran que elegir, ¿no? Entre un conductor malo, por ejemplo, dicen 100, eh, 100 Siemens sobre metro, ¿no? Aquí dicen un 10.000 y aquí 1.000.000. ¿Cuál pondría? ¿Cuál pondría? Al de 100 para que se transmita mejor y llegue al agua. ¿No? Pero si quieren que se transmita mejor y llegue al agua, no pongamos nada, ¿sí? Porque ahí llega directamente al agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un medio que tiene una conductividad de 4 o menos, creo. Bueno, depende, el agua que usamos seguramente tiene un poquito menos, ¿no? Porque no es tan salado. Vamos a que tenga una conductividad de 0,1. Ya, el agua es un mal conductor. Sí, idealmente, ¿no es cierto? Es un aislante, pero como tiene sales y cosas así, el agua común y corriente, ¿no es cierto? Tiene una cierta conductividad, ¿ya? ¿Qué pasa para el agua? Es un mal conductor. ¿Qué pasa con una onda electromagnética, como la luz visible o la luz del sol, ¿no? De manera general, ya que tiene una componente infrarroja? ¿Le atraviesa o no le atraviesa? ¿Qué dicen?
Y es un mal conductor. Sí, un mal conductor. La onda electromagnética, ¿le atraviesa o no le atraviesa? Sí le atraviesa. Ya. Entonces, ¿no? Si hacemos que la onda electromagnética llegue al agua, ¿el agua se va a calentar? Ah, casi no. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la onda electromagnética le va a atravesar. Sí. Entonces le atraviesa, ¿no es cierto? Y va a pasar tranquilamente. O va a llegar al fondo del material de la piscina, por ejemplo, y se va a reflejar. Y la piscina no se va a calentar, ¿sí? Por los rayos del sol, ¿sí? Porque la onda electromagnética le atraviesa, porque el agua es un mal conductor y la onda electromagnética le atraviesa. Entonces, ¿ustedes qué necesitan, no es cierto? Un material que absorba la radiación, ¿ya? Y entonces de ahí viene la idea, ¿no es cierto?, de tener un material que absorba la radiación. Y obviamente la absorción de la radiación tiene que ver con el color que vemos del material, ¿no es cierto? El negro no refleja nada, es decir, que toda la onda electromagnética se absorbió allí, ¿sí? Y obviamente tiene que ser un material, ¿no es cierto? Un material que aparte de absorber la radiación, permita la transmisión del calor al agua, ¿ya? Y entonces ahí viene, ¿no? La absorción de la radiación viene por el hecho de que le pintan de negro, ¿no? Sí, para absorber la radiación, ¿ya? Y el otro hecho de que tenga una conductividad es para que se conduzca el calor, ¿no? ¿Ok? Entonces de ahí viene, todos esos fenómenos vienen de aquí, ¿no? Preguntas. Profe, entonces en este caso, si le pusiéramos un conductor perfecto, no nos serviría porque toda la luz se reflejaría. Claro, toda luz se va a reflejar. Profe, nosotros en clase de óptica también habíamos visto el fenómeno de reflexión total interna. Mi pregunta es si eso se puede dar aparte de las ondas que corresponden a la luz visible, a otro tipo de onda, por ejemplo, de radio o rayos X o algún tipo así. Lo que pasa es que la reflexión total interna no se da debido a la conductividad, ¿sí? No, la reflexión total interna se da, ¿no es cierto?, en un punto en el que la onda básicamente se refleja completamente, ¿no? Bueno, aquí no se podría ver, ¿no? Pero es cuando se ve, cuando es una incidencia entre dos medios dieléctricos que no es normal para una onda con polarización, eh, ¿cuál es? En el plano de incidencia, me parece que es, sí, hay un cierto ángulo en el cual, ¿no? Cuando yo me voy a los coeficientes, ¿no es cierto? Hay un cierto ángulo en el cual el coeficiente de transmisión se hace cero, sí, y simplemente ahí toda la onda se refleja. Pero es porque aquí aparecen unos senos de el ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Y aparecen otras cantidades que dependen de los índices de refracción. Y ahí yo puedo tener una condición en la cual toda la onda se refleja, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la relación que existe entre los índices de refracción para una onda no normal, sino oblicua, ¿sí? Para el grado, para el plano de polarización, parecido al ejercicio que hicieron el día miércoles de la semana anterior, y para la relación entre los índices de refracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener reflexión total interna para las ondas, por ejemplo, que van del agua al aire. Sí, ahí ustedes pueden tener reflexión en total interna para un cierto ángulo, ¿no? Que se llama el ángulo de Brewster. Sí, no, de Brewster, ¿verdad? Cuando se da la reflexión total interna, ¿ya? Sí, entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y eso no depende, en principio, no depende, ¿no es cierto?, de la longitud de onda. Si suponemos que los índices de refracción son independientes de la longitud de onda, el ángulo tampoco va a depender de la longitud de onda, ¿ya?
Pero bueno, en la realidad los índices de refracción cambian con la longitud de onda y obviamente el fenómeno cambia, ¿no? Sí, pero entonces se da, por ejemplo, solamente dependientes de unas condiciones geométricas que salen de estas ecuaciones y aquí el numerador se hace cero para un cierto caso, ¿ya? Cuando la incidencia es oblicua, ¿no? No, no normal. Sí, aquí en cambio estamos viendo que la reflexión se da porque este medio alcanza una conductividad infinitamente grande, ¿sí? Y se refleja, ¿no? Entonces este caso es otro, ¿no? Este caso es otro por el hecho de que este de aquí es infinitamente grande, porque este N2, ¿no es cierto? Tiene que ver con, ¿dónde está? El N2 tiene que ver con esto, ¿sí? Y entonces, ¿no? Como módulo, el índice de refracción 2 depende directamente de la conductividad, depende de esto, básicamente. Sí, bueno, por unas constantes, ¿no? Pero si la conductividad es infinita, el índice de refracción desde el punto de vista de la reflexión de las ondas se hace infinito y este coeficiente, ¿sí? En incidencia normal se hace cero porque este llega a ser muy grande. En cambio, un dieléctrico nunca va a tener un índice de refracción infinito y por lo tanto entre dos dieléctricos nunca voy a tener en incidencia normal, voy a tener reflexión completa. Sí, y el caso del deber, ¿no es cierto? Que aquí ustedes tienen una reflexión completa, ¿ya? Entre tres dieléctricos, ¿no es cierto? O una transmisión completa, como quieran, ¿no? Depende de lo que quieran hacer aquí, no me acuerdo qué era, pero aquí pueden tener una reflexión completa, no por el hecho de que sean conductores o cosas así, ¿no? Sino por el hecho de es una relación geométrica entre los índices de refracción y el ancho de este material, que es el que genera el filtro. Sí, entonces en esa relación ustedes van a tener una condición para tener una, una transmisión completa o una reflexión completa, por ejemplo. Sí, pero es otra condición diferente de la superposición de todas estas fenómenos, ¿no? De reflexión en cada cara. Es decir, entre dos medios dieléctricos, sí, en incidencia normal, nunca voy a poder tener una reflexión completa o una transmisión completa. Yo necesitaría, digamos, si utilizo solo dieléctricos, al menos un tercer medio y controlar este ancho y las relaciones entre estos índices de refracción para tener o reflexión completa o refracción completa. ¿Ya? Sí, por ejemplo, ¿no? La reflexión completa, ¿dónde se da? Sí, ¿dónde tienen una reflexión completa con un conductor? Que utilizan todito los días. ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Qué dice Camila? Reflexión completa. En el caso del conductor que veíamos. ¿Dónde? Del conductor que veíamos, o sea, de lo de la... ¿Qué de este caso que habíamos, qué de este caso que estábamos viendo aquí? Reflexión completa. ¿Dónde tenemos? No sería, creo que una fibra óptica. No, de hecho la fibra óptica no es un conductor, es un dieléctrico. La fibra óptica es vidrio, es un vidrio, literalmente es un vidrio, es sílica, sí. Y que de hecho ahí es más bien es un ejemplo de reflexión eh, total interna entre la sílica y el envolvente, ¿no? Que sería el aire, por ejemplo. Pero no es el hecho, no es un conductor, la sílica es un aislante, completamente. Porque recuerde que un conductor es un mal conductor para ondas de alta frecuencia. Entonces, si la fibra óptica fuese un conductor, las ondas se atenuarían. Y la fibra óptica, la idea es, ¿no es cierto?, atravesarse con fibra óptica desde un continente hasta el otro continente, tal como estamos conectados ahora por fibra óptica.
Si fuese cobre o si fuese cualquier cosa, la onda se atenuaría y no podríamos hacer. La fibra óptica es un dieléctrico completamente. Es otro fenómeno completamente diferente. ¿Dónde? Reflexión total. Y que le utilizan toditos los días, seguramente. Podría ser un espejo. Ya, ¿qué conductor tiene ahí? Creo que algunos son hechos de plata. Son de plata, ¿cierto? Es una pintura de plata. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen en la pintura de plata del espejo, ¿ya? Ustedes tienen reflexión eh, total, ¿sí? Y es justamente este fenómeno, idealmente este fenómeno, ¿no? La plata tiene una conductividad de 10 a la 7, ¿ya ves? Bien alta, ¿no? Y entonces se asemeja a esto, ¿no? ¿Sí? Y la plata, si lo vemos, le comparamos con el cobre, debería tener, ¿no es cierto? Sigue siendo, vamos acá, sigue siendo un buen conductor, inclusive a frecuencias de 10 a la 18 ejercios, ¿sí? Sigue siendo, recién conseguimos la igualdad, ¿no? Entonces, 10 a la 17, 10 a la 16 hercios sigue siendo un buen conductor. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, para la longitud de onda de la luz visible, que es 100 veces o 1000 veces, 1000 veces más grande que esto, ¿no es cierto?, sigue siendo un buen conductor. Ya entonces para las frecuencias, ¿no es cierto?, para las longitudes de onda 1000 veces más grande o frecuencias 1000 veces más pequeña que esto, la plata es un buen conductor. Ya porque estamos 1000 veces más abajo que esto, ¿no? Entonces la plata es un buen conductor y por lo tanto se asemeja, ¿no? Sí, a este límite, ¿no? Que tenemos una reflexión, no va a ser ideal, obviamente, no va a ser uno, pero va a ser muy alta, ¿no? Cercana a uno, ¿sí? Sin importar el ángulo, tenemos reflexión total. Sí, entonces es la plata la que genera esa reflexión, ¿no? Bueno, preguntas de esto. Ok, vamos a irnos. No hemos claro porque se acaban. Lo que nos falta ver, algo que me interesa ver, es un fenómeno semejante en los medios dieléctricos, que se llama el proceso de dispersión. Y entonces, ¿no? Queremos llegar a esto, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya hace 2 clases, creo que justamente vimos, que los medios dieléctricos, como todos estos, ¿no? Todos estos son dieléctricos, tienen una parte, un índice de refracción que tiene una parte real, sí, y una parte imaginaria, ¿no? Y la parte imaginaria, nosotros acabamos de ver que el índice de refracción real e imaginario aparece por la conductividad en conductores. En un medio dieléctrico, la parte que el índice de refracción, ¿no es cierto? Es decir, que el K se relaciona con el índice de refracción, tengo una parte real y una parte imaginaria, ¿no es cierto? Y aquí me genera ya el índice de refracción que tiene una parte real y una parte imaginaria. Sí, este hecho, ¿ya? No tiene que ver por la conductividad, sino que tiene que ver por otra cualidad, ¿ya? Y es otra cualidad de un fenómeno que en la física clásica se interpreta como un fenómeno resonante, ¿sí? Y entonces, ¿no? Lo que se ve es que los electrones en un dieléctrico no se pueden mover libremente. Eso quiere decir que los electrones están atados a un núcleo, por ejemplo, o a una región del espacio, ¿ya? Y entonces, el estar atados se puede modelar como que están sujetos a través de un resorte. Y entonces, ¿no? Esto tiene una frecuencia propia de oscilación. Y obviamente viene un campo eléctrico externo con su frecuencia propia, ¿ya? Con su frecuencia, ¿no es cierto? Y entonces aquí puedo tener un fenómeno de resonancia. Y cuando se dé la resonancia entre la frecuencia del campo externo y la frecuencia propia de el enlace entre el electrón y el núcleo, se dará un fenómeno de resonancia y quiere decir que las ondas electromagnéticas van a transmitir su energía al movimiento del electrón, ¿ya? Entonces,
este fenómeno que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Estos fenómenos que vemos acá, que tienen que ver con esta parte de aquí, ¿no es cierto? Con el K2' que habíamos dicho, sí, que es la parte imaginaria del índice de refracción, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un fenómeno de resonancia, no con un fenómeno de conductividad. Y entonces los dieléctricos también sufren de esto. Y de manera general un dieléctrico va a tener una parte real y una parte imaginaria. Pero ¿qué va a pasar con la parte imaginaria? ¿No es cierto? Va a ser cero cuando me aleje de la resonancia. Entonces los dieléctricos no absorben la energía del campo electromagnético, excepto en las frecuencias de resonancia. Sí, y por eso es que, por ejemplo, un vidrio, por sus cualidades, es completamente transparente, ¿no es cierto? Pero si me acercaría a las frecuencias de resonancia del vidrio, en los cuales se genere este fenómeno, ¿no es cierto? Voy a ver que el vidrio va a absorber la energía de la onda electromagnética y obviamente se generará que el vidrio no es transparente en ciertas longitudes de onda. Sí, y eso es lo que quería explicarles con esto, ¿no es cierto? Que tiene una relación con esta cosa de aquí, ¿ya? Y aquí se llama un fenómeno de dispersión, ¿sí? Donde el fenómeno de dispersión es lo que hace que un prisma, por ejemplo, descomponga la luz en sus componentes monocromáticos. Y se debe, ¿no es cierto?, a una variación del índice de refracción que se relaciona con la variación, con la dependencia del número de onda con la frecuencia. ¿Sí? Entonces aquí se define lo que se llama la velocidad de grupo. ¿Ya? Y entonces la relación de omega sobre k, como ustedes vimos, ¿no es cierto? La relación de omega sobre k tiene que ver con el índice de refracción. Entonces la dependencia del índice de refracción con la frecuencia es la que hace, ¿no es cierto? Es decir, esta dependencia es la que hace que la luz en ciertos medios se descomponga en sus componentes monocromáticos. ¿Ya? Y eso es una medición directamente de la dependencia del índice de refracción con la frecuencia, es decir, de esta relación, de esta derivada. ¿Ok? Eso es lo que íbamos a ver acá, ya que veremos el día miércoles y continuaremos ya con el fenómeno de las ondas electromagnéticas, pero ya no vista desde el punto de vista del campo eléctrico y del campo magnético, sino vistas desde el punto de vista del potencial. Y esa se llama la teoría del potencial. ¿Sí? Entonces empezaríamos con eso a la siguiente clase, bueno, y terminaríamos esta pequeña parte que espero no demorar mucho. Ok, preguntas de la clase de hoy. La clase de hoy fue una clase típica, ¿no? De las comunes y corrientes en las que doy toda la materia y porque no pude generar el video a tiempo, ¿no? Previamente se me había pasado este tema, ¿ok? Por favor, lean esto, ¿sí? Traten de leer y yo les mandaré un par de ejercicios de deber de esta área, de esta zona, ¿no? De este tema, más bien. ¿Ok? Si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.